Un escritor hallado muerto, una pluma envenenada. ¿Se trata de una venganza o de algo mucho más extraño? Bienvenidos a Mystery Fiction. Soy su anfitrión Santiago. Háganme saber desde dónde nos ven. Siempre es emocionante recibir noticias de esta increíble comunidad. Vuestros comentarios iluminan este canal. Seguid enviándolos. Empecemos. Era una brillante mañana de principios de otoño, cuando Hércules Poirot, disfrutando del tranquilo orden de su apartamento en Whitehaven Mansions, fue perturbado por un golpe en su puerta. Su criado, George, apareció con una bandeja de plata sobre la que descansaba un sobre Poirot, dejando a un lado su bandeja de desayuno perfectamente simétrica. Se ajustó los impecables puños y cogió la carta. El sobre era de papel grueso color crema, y la dirección estaba escrita con letra atrevida y artística. Monsieur Hercule Poirot, Whitehaven Mansions, Londres. No había sello ni remitente. Entonces, entregado en mano, curioso, Poirot rompió delicadamente el sello de cera con un cortapapeles y extrajo una sola hoja. Los contenidos eran breves y peculiares. Señor Poirot, temo que algo malo está en marcha en Marston Hall. Hay corrientes oscuras en nuestro círculo pacífico. Si valoras la verdad, ven sin demora. Hay vidas que dependen de ello. Un amigo. Una petición anónima de ayuda, murmuró Poirot, frunciendo el ceño. No le gustaba la vaguedad en todas sus formas. Sin embargo, algo sobre la urgencia, la vida depende de ello, era difícil de ignorar. Acababa de tomar su café cuando George regresó aclarándose la garganta. Señor, dijo, hay una señorita Lillian Marston que está aquí para verlo. Ella insiste en que es un asunto de suma urgencia. Poirot arqueó las cejas. Hazla pasar, George. Unos momentos más tarde, entró una mujer de unos 30 años con un aspecto de estudio en desorden. Cabello castaño rojizo recogido apresuradamente, guantes que no combinan y una expresión dividida entre la desesperación y el orgullo. Monsieur Poirot, comenzó sin aliento. Sé que debe pensar que soy impertinente, pero no tenía a nadie más a quien recurrir. Poirot inclinó graciosamente la cabeza. Cálmate, señorita. Siéntate. Cuéntamelo todo. Lillian se sentó rígidamente y juntó sus manos con fuerza. Vivo en Marston Hall, en Sussex. Es una antigua propiedad familiar, aunque ahora luchamos por mantenerla. Mi padre, Sir Lawrence Marston, es bastante anciano y vulnerable. Recientemente han estado sucediendo cosas extrañas, notas anónimas, acusaciones susurradas y, lo peor de todo, una amarga disputa sobre el testamento de mi padre. Ella tragó con fuerza. Hace 2 noches un amigo cercano de la familia, el señor Alfred Pennington, murió repentinamente. Dijeron que fue por causas naturales, un ataque al corazón, pero su voz bajó a un susurro. Sé que fue asesinado. Poirot se inclinó hacia adelante y juntó los dedos. ¿Asesinada, señorita? ¿Por qué medios? Lillian vaciló. Había una mancha de tinta en sus dedos, tinta oscura y extraña. Más tarde esa noche, encontré una pluma en la biblioteca, con la punta cubierta con una sustancia maloliente. Yo temo que haya sido envenenada. Los ojos de Poirot brillaron con interés. Una pluma envenenada, ¿hein? Muy original. Se tocó la barbilla. Dígame, mademoiselle, ¿quién se beneficiaría de la muerte del señor Pennington? Casi todos en la mansión, exclamó. El señor Pennington era el administrador del patrimonio familiar. Sin él, otros podrían manipular a mi padre. Su muerte lo cambia todo. Sacó un pequeño objeto de su bolso, la propia pluma, envuelta cuidadosamente en un pañuelo. Poirot lo aceptó con un gesto grave. «Te lo ruego», susurró Lillian. «Ven a Marston Hall, antes de que se haga más daño.
Poirot, siempre susceptible a un caso que despertaba su sentido del orden y su intelecto, se levantó con gracia. «Es usted afortunada, señorita», dijo. «Esta mañana me encuentro sin compromisos urgentes. Te acompañaré a Marston Hall». Su rostro se llenó de alivio. Mientras George llenaba su maleta con eficiencia militar, Poirot estudió la pluma envenenada, un método tan elaborado para un fin tan simple. No expresaba rabia, sino una mente meticulosa, alguien que prefería la sutileza al espectáculo. Al cabo de una hora, Poirot y Lillian Marston estaban a bordo de un vagón de primera clase en un tren rápido con destino a Sussex. Mientras atravesaban el campo, ella habló en voz baja y apresurada. «Hay varias personas que debería conocer, Monsieur Poirot. Mi medio hermano, James, es un hombre imprudente, siempre endeudado. Su esposa, Sylvia, fría como el hielo. Luego está mi primo Hubert Marston, que administra las cuentas de la granja. Y la señorita Leticia Wardour, la enfermera de mi padre, es devota, pero vaciló». «¿Pero?», inquirió Poirot con suavidad. «Ella es ambiciosa, y hay rumores de que desea casarse con mi padre por su dinero». Poirot asintió con gravedad. «Un nido de avispones, por cierto». El tren silbó al acercarse al tranquilo pueblo de Marston. El salón mismo se alzaba a lo lejos, con sus piedras grises alzándose como un espectro entre la niebla ondulante. Mientras recorrían el largo camino, Poirot contemplaba la escena con una mirada agudizada por años de detección. Los jardines, bien cuidados, los robles centenarios, el aire de grandeza marchita. Y debajo de todo, una sensación intangible de tensión, como si la casa misma contuviera la respiración. En la escalinata de la entrada se encontraba un grupo de personas, evidentemente informadas de la llegada de Poirot. Sus rostros reflejaban diversos matices de curiosidad, sospecha y hostilidad disimulada. Poirot descendió, inmaculado con su traje gris hecho a medida y sus relucientes zapatos de charol. Hizo una leve reverencia ante la compañía reunida. «Mesdames, Monsieur», dijo con una sonrisa cortés, «soy Hercule Poirot. Estoy aquí para restablecer el orden donde ahora hay confusión. Confía en que nada, por pequeño que sea, escapará de mis pequeñas células grises». Un silencio incómodo acogió sus palabras. La mirada penetrante de Poirot captó fugaces, miradas intercambiadas entre el grupo. Miedo, resentimiento, cálculo. «Sí», pensó, «hay maldad aquí, y lo encontraría». Ahora, genere la sección 2 de la historia, asegurando una continuidad fluida desde la sección anterior. Mantenga el mismo ritmo, desarrollo de personajes y acumulación de misterios sin revelaciones prematuras. Mantenga un recuento de palabras constante y avance la narrativa de forma natural mientras pasa a la siguiente sección. Poirot siguió a Lillian Marston por los amplios escalones de piedra de Marston Hall, tomando nota de cada persona que lo esperaba. La atmósfera ya era pesada, el silencio cargado de gente con mucho que ocultar. Sir Lawrence Marston, patriarca de la familia, era una figura imponente a pesar de la curvatura de sus hombros y el leve temblor de sus manos. Su rostro era anguloso, aristocrático, pero sus ojos azul pálido se movían nerviosamente entre Poirot y sus parientes allí reunidos. «Mi hija me dice que usted es detective», dijo Sir Lawrence con brusquedad, extendiendo una mano fría. «No, puedo imaginar por qué necesitamos uno». Poirot hizo una leve reverencia. «Siempre es mejor, Sir Lawrence, arrojar luz sobre un misterio antes de que la oscuridad se haga más profunda». Una mujer de cabello rubio ceniza y una sonrisa cortante dio un paso adelante. «Si ha habido algún misterio, es obra de Lillian», dijo. «Tiene tendencia al melodrama». «Esta es mi nuera, Silvia», dijo Sir Lawrence con pesadez.
Casada con mi hijo James. James Marston le ofreció una mano a Poirot, con demasiada firmeza y un gesto demasiado cordial. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás y practicaba su sonrisa. Sin embargo, había una tensión alrededor de su boca, una sugerencia de que el esfuerzo de jovialidad le había costado caro. «Mi primo, Hubert Marston», dijo Lillian, presentando a un hombre delgado con rasgos contraídos y ojos inquietos. «Él gestiona las finanzas de la finca». Hubert asintió rígidamente. Era un hombre claramente incómodo consigo mismo. «Y la señorita Letitia Wardour, la compañera y enfermera de Mildumisintes, mi padre», añadió Lillian. Una mujer alta y de aspecto severo se adelantó, con expresión inescrutable. Poirot dio un paso atrás para verlos a todos juntos. El cuadro que tenía ante él era precisamente lo que había esperado. Sonrisas forzadas, miradas medio desviadas, animosidad apenas disimulada. «Si me lo permiten», dijo Poirot, «me gustaría hablar con cada uno de ustedes individualmente». La boca de Sir Lawrence se tensó. Si así debe ser. Se retiraron al salón, un espacio opulento cargado de aroma a madera pulida y rosas viejas. Poirot se propuso organizar las entrevistas de manera informal, con la esperanza de tomar a sus sujetos un poco desprevenidos. Primero, Sylvia Marston. «No, sé qué decir», murmuró alisándose un pliegue imaginario de su falda. El señor Pennington era un anciano con un corazón débil. Su muerte no fue inesperada. Poirot inclinó la cabeza. «Sin embargo, Mademoiselle Lillian cree lo contrario». Los labios de Sylvia se apretaron. Lillian siempre ha sido demasiado imaginativa. Siempre se aferró a fantasías infantiles. Poirot observó el modo en que sus dedos tamborileaban ligeramente. Contra el reposabrazos, un tic de irritación o de miedo disimulado. ¿No le agradaba el señor Pennington? Lo respetaba, al igual que todos nosotros. Ella sonrió levemente. Aunque, por supuesto, tenía un poder considerable sobre la propiedad. «Eso puede generar resentimiento». «¿Resentimiento en usted, señora?» Su mirada se agudizó, pero no respondió directamente. El siguiente fue James Marston. Se recostó en la silla frente a Poirot, intentando adoptar un aire de indiferencia. «Pobre Pennington», suspiró. Pero en realidad, el viejo ya estaba medio muerto. «¿Estabas en buenos términos con él?» James se encogió de hombros. «Tolerable». Mantuvo los hilos del bolsillo apretados. No liberó fondos para modernizar la propiedad. Dicha tradición importaba más que las ganancias. «Tu esposa comparte tus puntos de vista». James se rió brevemente. «Sylvia quiere una casa en la ciudad. Odia el salón». Poirot lo archivó con cuidado. Un motivo basado en la impaciencia y la frustración financiera era bastante plausible. Luego, Hubert Marston. Los modales de Hubert eran secos, casi a la defensiva. «Yo simplemente administro las cuentas», dijo rotundamente. «La muerte de Pennington es lamentable, pero las finanzas del salón todavía están bajo la autoridad de Sir Lawrence». Poirot permitió una pausa. «Sin embargo, con la partida del señor Pennington, ciertos obstáculos han desaparecido, ¿no sepas?» Hubert se sonrojó ligeramente. «No tengo nada que ganar». Una declaración defensiva, a menudo más reveladora que el silencio. La señorita Leticia Wardour la siguió. Estaba serena, eficiente y con una tensión subyacente que Poirot no desaprovechó. «La salud de Sir Lawrence es frágil», afirmó. «El impacto de perder a su amigo puede acelerar su declive». Le tenía cariño al señor Pennington. Leticia dudó. Era un hombre difícil, pero leal a la familia. Poirot notó la cuidadosa redacción. Sin calidez emocional, simplemente deber. «¿Y usted, señorita? Se ve usted quedando aquí indefinidamente». La compostura de Letitia se quebró ligeramente.
Yo sirvo a Sir Lawrence. Ah, pero servir no excluye la ambición, ¿no? Ella se puso rígida, pero no dijo nada. Por último, Lillian Marston. «¿Usted cree que Pennington fue asesinado?», dijo Poirot en voz baja. «Sí», dijo con firmeza, «porque descubrió algo peligroso». «¿Y qué descubrió?». «No lo sé, pero 2 noches antes de morir, lo escuché discutiendo con alguien en la biblioteca». «¿Con quién?». Dudó. «No lo vi con claridad. Podría haber sido James o Hubert». Poirot juntó las yemas de los dedos, pensativamente. ¿Y después? Pennington estaba asustado. Dijo que el salón estaba podrido en su esencia. Palabras intrigantes, por cierto. Cuando concluyeron las entrevistas, Poirot se encontró solo en la biblioteca, estudiando los alrededores. Los libros se alineaban en las paredes, muchos de ellos intactos durante décadas. El escritorio estaba pulido hasta dejar un brillo opaco. Una sola mancha de tinta tiñó el papel secante. Oscuro, aceitoso, antinatural. Poirot, con cuidado de 1900, no alterar nada, utilizó un pañuelo para examinar bien la tinta. Para su satisfacción, encontró rastros de una sustancia adherida al borde. Un residuo viscoso, ligeramente amargo al olfato. Poirot sonrió para sus adentros. Ahora no tenía ninguna duda. La pluma envenenada había sido preparada deliberadamente. ¿Pero por quién? Al salir al vestíbulo, Poirot se encontró de nuevo frente a Sir Lawrence. «Ha traído usted confusión a mi casa, señor», dijo pesadamente el anciano. Poirot hizo una reverencia. «Perdóneme, Sir Lawrence, la confusión ya existía. Yo simplemente trato de descubrirla». El mayor suspiró y se dio la vuelta. Mientras Poirot subía la gran escalera que conducía a su habitación, se permitió un momento de reflexión. Aquí, entre estas elegantes habitaciones y rostros respetables, yacía un nido hirviente de ambición, resentimiento y miedo. Tendría que proceder con cuidado. Ya había notado contradicciones. El desdén de Silvia disfrazado de cortesía, la jovialidad forzada de James, la rígida actitud defensiva de Hubert y la ambición de Leticia bajo un manto de deber. Y Lillian, la valiente y sincera Lillian, ¿qué hay de ella? ¿Era simplemente una hija preocupada? ¿O algo más? Afuera, el crepúsculo se convirtió en un denso crepúsculo púrpura. Poirot contempló los terrenos de Marston Hall y la silueta del antiguo laberinto de tejos se extendía oscura y secretamente en la distancia. El mal, reflexionó, rara vez era evidente. Se arrastraba insidioso, detrás de máscaras familiares, pero Hércules Poirot lo encontraría. De eso no tenía ninguna duda. Ahora, genere la sección 3 de la historia, asegurando una continuidad fluida desde la sección anterior. Mantenga el mismo ritmo, desarrollo de personajes y acumulación de misterio sin revelaciones prematuras. Mantenga un recuento de palabras constante y avance la narrativa de forma natural mientras pasa a la siguiente sección. La mañana siguiente amaneció, gris y cerrada, con la niebla extendiéndose sobre los campos que rodeaban Marston Hall como un ser vivo. Hércules Poirot, impecablemente vestido como siempre, bajó a desayunar donde la familia se reunió en tenso silencio alrededor de la larga mesa de roble. Notó las miradas cautelosas, la cortesía forzada, la tensión que flotaba pesada como una nube de tormenta. Sir Lawrence estaba sentado a la cabecera de la mesa y le temblaba ligeramente la mano mientras alcanzaba su café. Silvia y James estaban uno al lado del otro, conversando en voz baja. Hubert untó mantequilla a sus tostadas con precisión mecánica. Leticia Wardour rondaba detrás de Sir Lawrence como un centinela sombrío. Lillian, pálida y distraída,
jugueteaba con su taza de té. «Buenos días, mes amis», dijo alegremente Poirot, tomando asiento. «Espero que hayas dormido bien», siguió. Un murmullo de asentimiento, poco convincente. Poirot dejó que el momento se estirara, estudiando cada rostro por turno. Luego, dejando la servilleta en el suelo, se levantó. «Si me lo permiten, hoy me gustaría hablar una vez más con cada uno de ustedes», anunció. «No entrevistas formales. No, simplemente conversaciones, ici et là. Un paseo por el jardín, tal vez. Unas palabras tranquilas en la biblioteca. Verá, creo que la verdad se revela mejor cuando uno está no observado por otros». Hubo una leve oleada de inquietud. Poirot sonrió benignamente. «Como comprenderás, simplemente busco claridad». Después del desayuno empezó. Primero un paseo con Hubert Marston. Pasearon por los senderos de grava que bordeaban el antiguo laberinto de tejos del salón. «Usted maneja las cuentas, monsieur». «Marston», dijo Poirot casualmente. «Una gran responsabilidad». Hubert encogió los hombros. «Es mi deber». «Y sin embargo», dijo Poirot a la ligera, «con la muerte del señor Pennington debe haber ajustes, ¿no? ¿Nuevas oportunidades?» Hubert le lanzó una mirada sospechosa. «Hago mi trabajo. No me preocupo por la política». «Ah, pero la política está en todas partes», murmuró Poirot. «Incluso en las familias». Notó que las manos de Hubert se apretaban y aflojaban. Un hombre nervioso, pero ¿nervioso de qué? Poirot lo observaría atentamente. A continuación, unos momentos con la señorita Leticia Wardour en el jardín de rosas. Leticia cortó una flor marchita con una fuerza innecesaria. «Sir Lawrence tiene suerte de contar con su devoción», dijo. «Poirot, me tomo mis responsabilidades en serio», dijo con rigidez. Poirot sonrió. «La devoción es algo hermoso. Sin embargo, la ambición puede ser peligrosa, ¿n'est-ce pas?» Sus ojos brillaron. «Si estás insinuando que tuve algo que ver con la muerte del señor Pennington». «No quiero decir nada», dijo Poirot suavemente. «Yo observo». Giró bruscamente sobre sus talones, dejando a Poirot admirando las rosas moribundas. Un símbolo apropiado, pensó, de la decadente grandeza de Marston Hall. Luego, una conversación con James Marston cerca de los establos. James se apoyó contra la cerca, observando a los mozos de cuadra ejercitando a los caballos. «¿Conocías bien a Pennington?», preguntó Poirot. «Bastante bien», respondió James brevemente. «El viejo era terco. Siempre bloqueaba mis planes de vender tierras no utilizadas». Poirot enarcó una ceja. «Ah, ¿deseabas vender?». James se encogió de hombros. «El salón es una reliquia. Cuesta una fortuna mantenerlo. Mejor minimizar las pérdidas. ¿Y ahora?». James dio una sonrisa lobuna. «Ahora, tal vez las cosas puedan cambiar». Poirot asintió pensativamente. «Un motivo claro, y ni siquiera bien escondido». Un momento breve pero revelador con Sylvia Marston de Poirot la encontró en el salón escribiendo cartas. «Usted es una mujer de mundo, señora», dijo suavemente. «Entiendes que las apariencias engañan a menudo». Ella levantó la vista bruscamente. «Si estás sugiriendo que tuve algo que ver con este lío...». Poirot levantó una mano. «No sugiero nada. Solo observo que la ambición adopta muchas formas». Ella sonrió fríamente. «Soy ambicioso, Monsieur Poirot, pero no tonto. Sin embargo, la locura y la ambición a menudo bailan juntas», murmuró Poirot. Ella volvió a su carta con aire desdeñoso, pero Poirot notó el ligero temblor de su mano. Finalmente, una conversación más larga con Lilian. Se sentaron juntos. En la biblioteca, la habitación estaba cargada de olor a papel viejo y cera de abejas. «¿Era usted cercano al señor Pennington?», preguntó Poirot. «Sí», dijo en voz baja. «Era mi padrino. Cuidaba de la finca y de mí».
¿Y crees que su muerte no fue un accidente? Estoy segura, dijo, y creo que dejó algo importante. Poirot se inclinó hacia adelante, algo que alguien mataría para ocultar. Lilian asintió. Dígame, mademoiselle, ¿escribía a menudo el señor Pennington? Constantemente, dijo. Cartas, notas, diarios, siempre estaba escribiendo. Poirot se dio unos golpecitos en la barbilla, pensativo. Una pluma envenenada, dijo, en voz baja. Qué simbólico, ¿no? Esa noche Poirot se sentó solo en su habitación de invitados, repasando sus notas. Los hilos del misterio comenzaban a entrelazarse. Cada miembro del hogar tenía motivo. Jaime, impaciente por modernizarse y obtener ganancias. Silvia, anhelando el glamour y la libertad de la vida de la ciudad. Hubert, ávido de control financiero. Leticia, tal vez con la esperanza de asegurar su posición mediante el matrimonio. Incluso Liliana, cuya inocencia podría ocultar la desesperación. Pero el motivo por sí solo fue insuficiente. Poirot buscó la oportunidad, la psicología, las contradicciones, ocultas entre la palabra y la acción. Una cosa estaba clara. El señor Pennington había sido silenciado. Y lo que hubiera descubierto, la verdad que hubiera intentado registrar con su pluma envenenada, era la clave de todo el asunto. Pensó de nuevo en las palabras de Lilian. Dijo que el salón estaba podrido en su esencia. ¿Fue un escándalo? Financiero. Un crimen oculto. Algún secreto vergonzoso que se pudre en el corazón de la familia Marston. Los ojos de Poirot brillaron. Pronto lo sabría. Decidió que mañana registraría las habitaciones de Pennington. Allí habría una pista, una carta, un diario, un trozo de papel escondido. El muerto hablaría si se escuchara con la suficiente atención. Afuera, la niebla se hizo más espesa y envolvió el salón en un manto fantasmal. En algún lugar a lo lejos, un reloj dio fuertes campanadas. Poirot sonrió para sus adentros. El juego estaba en marcha, y Hércules Poirot nunca perdió. Ahora, genere la sección 4 de la historia, asegurando una continuidad fluida desde la sección anterior. Mantenga el mismo ritmo, desarrollo de personajes y acumulación de misterios sin revelaciones prematuras. Mantenga un recuento de palabras constante y avance la narrativa de forma natural mientras pasa a la siguiente sección. A la mañana siguiente, la niebla se aferraba a Marston Hall como un amante celoso, envolviendo las piedras antiguas en espesos zarcillos grises. Hércules Poirot, sin inmutarse por la tristeza, emprendió su siguiente curso de acción. Un examen meticuloso del estudio privado de Alfred Pennington. Lilian Marston lo recibió al pie de la gran escalera. «Ya lo he arreglado», susurró. «La señorita Wardour y mi padre están ocupados en el invernadero. Tendrás unas horas sin que nadie te moleste». Poirot hizo una reverencia con grave cortesía. «Tiene usted instintos de conspiradora, mademoiselle. La felicito». El estudio estaba escondido detrás de la biblioteca. Una habitación pequeña y severa llena de libros, con las cortinas bien cerradas para protegerse de la luz de la mañana. El aire olía ligeramente a tabaco viejo y a algo más fuerte, tinta, tal vez, o el desvanecido fantasma del veneno. Poirot cerró la puerta suavemente tras él y examinó la habitación con ojos penetrantes. Aquí reinaba el orden. Papeles cuidadosamente apilados, libros colocados en estanterías con precisión, un secante colocado de lleno sobre el enorme escritorio de roble. «Pennington», murmuró Poirot, «era un hombre de hábitos, de disciplina. Por lo tanto, cualquier cosa fuera de lugar, cualquier cosa torcida me hablará muy alto». Inició su búsqueda, utilizando guantes para no perturbar el lugar. Primero, lo obvio, los cajones.
La mayoría contenía documentos legales, títulos de propiedad, correspondencia con abogados, todo impecablemente archivado. Pero un cajón, el segundo desde abajo en el lado derecho, se atascó ligeramente al abrirlo. Poirot arqueó las cejas. ¿Imperfección? Improbable en un hombre como Pennington. Dentro había un fajo de cartas atadas con una cinta roja. Poirot lo desató con delicadeza y empezó a leer. Eran cartas de Sir Lawrence, en las que se hablaba de dificultades financieras, deudas ocultas a la familia, insinuaciones de acuerdos realizados a puerta cerrada, y más. Sutiles referencias a disputas entre Sir Lawrence y James Marston sobre el futuro de la propiedad. Los dedos de Poirot tamborilearon lentamente sobre el escritorio. Información útil, incluso escandalosa, pero aún no prueba del asesinato. Continuó la búsqueda. Detrás de una fila de libros de derecho, descubrió un compartimento oculto diseñado por expertos. En el interior, un solo objeto, una fina libreta negra. El corazón de Poirot se aceleró. La abrió con cuidado. En el interior, Pennington había registrado sospechas. Notas crípticas sobre miembros de la familia, comportamiento extraño, irregularidades financieras. Se destacó una entrada. La herencia depende de la salud de Sir Lawrence. Ambición peligrosa entre quienes deberían protegerlo. Silvia. Discusión susurrada en el jardín. James, cartas al abogado de Londres, Hubert. Fondos faltantes. Leticia, demasiado atenta. Lillian. El último signo de interrogación después del nombre de Lillian era curioso. ¿Un atisbo de duda o sospecha inconclusa? Las cejas de Poirot se fruncieron. Pasó la página y encontró una nota final, garabateada apresuradamente y con tinta corrida, pluma alterada, peligro interno. Debemos actuar pronto, antes de que sea demasiado tarde. Poirot cerró el cuaderno con suavidad, de modo que Pennington supo que estaba en riesgo. Sin embargo, no había nombrado directamente a su enemigo. Afuera de la puerta del estudio se escuchó un suave crujido. Poirot se quedó helado, escuchando. Otro crujido, suaves pisadas sobre el suelo de madera. Se movió rápidamente y guardó el cuaderno en el bolsillo de su abrigo. Unos segundos más tarde, sonó un golpe en la puerta. «Adelante», llamó Poirot. La puerta se abrió y apareció Hubert. Marston con una expresión de cortés investigación superpuesta a algo más agudo. Ansiedad, tal vez. «Perdóname», dijo Hubert. «No sabía que estabas usando el estudio». Poirot sonrió suavemente. Simplemente estaba examinando la escena donde el señor Pennington pasó sus últimos días. Hubert vaciló en la puerta y luego dijo: «Si encuentras algo preocupante, espero que recuerdes que esta familia ya ha pasado por bastante». La sonrisa de Poirot se agudizó infinitamente. «Le aseguro, señor, que la verdad solo traerá alivio». Hubert inclinó la cabeza con rigidez y retrocedió. Cuando se hubo marchado, Poirot se permitió fruncir el ceño, pensativo. La aparición de Hubert no había sido casual. Había venido para ver qué podía descubrir Poirot, y tal vez para impedirlo. Poirot decidió que era hora de hacer una pequeña prueba. Esa tarde solicitó una reunión formal con el inspector Morton, el representante de la policía local, un hombre sólido y sin imaginación, con debilidad por las soluciones obvias. Poirot expuso la situación con delicadeza, subrayando las pruebas que apuntaban hacia Hubert, su acceso al estudio, su gestión de las finanzas, su comportamiento defensivo. Morton escuchó atentamente y al final asintió con satisfacción. «Suena bastante claro», dijo. «Mantendremos un ojo en Marston. Quizás lo llevemos para interrogarlo». Poirot inclinó la cabeza con gracia. «Merci, inspector», pero en privado sentía una punzada de insatisfacción.
Fue demasiado simple, demasiado limpio. Hubert estaba nervioso, desde luego, pero Poirot sentía más miedo que culpa. Un hombre temeroso de ser descubierto, sí, pero no necesariamente porque hubiera cometido un asesinato. Y Poirot confió en su instinto. Aún así, una pista falsa tenía su utilidad. Si Hubert era inocente, la presión podría obligar a otra persona a actuar. Esa noche, la familia se reunió nuevamente para cenar. La conversación fue forzada, incómoda. Poirot observó cada interacción con precisión quirúrgica. Silvia, sonriendo demasiado alegremente. James, bebiendo demasiado vino. Hubert, silencioso y retraído. Leticia, mirando a todos con los ojos entrecerrados. Lillian apenas comiendo, con el rostro pálido y tenso. Poirot hizo comentarios inocuos, sembrando semillas. ¡Qué tragedia! Perder al señor Pennington, y en circunstancias tan inusuales. Uno se pregunta quién puede ganar más. Silvia dejó caer el tenedor con estrépito. James murmuró algo en voz baja. Leticia se llevó la servilleta a la boca. Hubert miró fijamente su plato. Sir Lawrence, sin darse cuenta o fingiéndolo, se limitó a decir: «La muerte es inevitable, Monsieur Poirot. Es mejor no pensar en ello». Poirot sonrió. «Pero asesinato, Sir Lawrence, eso es nunca inevitable». Las palabras flotaron en el aire como humo. Más tarde esa noche, mientras el salón dormía intranquilo, Poirot se sentó en su habitación, revisando sus deducciones. Alguien había envenenado la pluma. Alguien había silenciado a Pennington antes de que pudiera exponer una verdad terrible, y ahora, bajo la presión de la sospecha, el culpable se volvería imprudente. Había plantado una semilla al permitir que las sospechas recayeran sobre Hubert. Ahora observaría atentamente para ver quién intentaba con más ahínco aprovechar esa oportunidad, o quién se desmoronaba bajo la presión. Un juego de nervios de psicología, y Poirot, maestro en tales juegos, tuvo paciencia. Afuera la niebla se espesaba, cubriendo el salón en secreto. Pero pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz. Ahora, genere la sección 5 de la historia, asegurando una continuidad fluida desde la sección anterior. Mantenga el mismo ritmo, desarrollo de personajes y acumulación de misterio sin revelaciones prematuras. Mantenga un recuento de palabras constante y avance la narrativa de forma natural mientras pasa a la siguiente sección. El día siguiente amaneció frío y frágil, y la niebla finalmente se levantó para revelar un cielo desolado y sin nubes. El cambio de tiempo no hizo nada para aliviar la tensión en Marston Hall. En todo caso, la luz más brillante solo sirvió para poner de relieve las oscuras sospechas. El inspector Morton, moviéndose con la pesada satisfacción de un hombre seguro de su presa, llegó a media mañana seguido por un agente de policía. Poirot, de pie discretamente cerca del vestíbulo, observó cómo Morton se acercaba a Hubert Marston, que estaba sentado junto a la chimenea, intentando, sin éxito, perderse en las páginas financieras del periódico. «Hubert Marston», dijo Morton en voz alta, «me gustaría hacerle algunas preguntas en la estación». Una onda recorrió la casa reunida. Silvia miró rápidamente a James. Leticia se quedó helada, apretando con fuerza un pañuelo en sus manos. Lillian jadeó audiblemente. Hubert se levantó rígidamente con el rostro pálido. «¿Por qué motivo, inspector?» «Usted tuvo acceso a los documentos privados del señor Pennington. Tenía un motivo: mala gestión financiera y miedo a ser descubierto. Y, según Monsieur Poirot, se comportó de manera sospechosa cuando él examinaba el estudio». Poirot inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo su expresión ilegible. La voz de Hubert se quebró por la tensión. «Esto es ridículo. No tenía motivos para hacerle daño a Pennington». Morton hizo un gesto al agente. «Lo solucionaremos en la estación».
Hubert se dejó llevar, con los hombros encorvados y toda su conducta como la de un hombre aplastado. Bajo el peso de la sospecha, Poirot los vio partir sin satisfacción. De hecho, un nudo de inquietud estaba creciendo dentro de él. Esto fue demasiado simple, demasiado apresurado. Poirot se volvió y vio a Sylvia Marston desaparecer rápidamente en el salón de mañana. James lo siguió momentos después, con paso decidido. Sin dudarlo, Poirot lo siguió. En el interior, los encontró discutiendo en voz baja y acalorada. «Eres un tonto», siseó Sylvia. «Si empiezan a investigar las cuentas, encontrarán algo más que los errores de Hubert». James la agarró del brazo con fuerza. «Baja la voz. Nadie nos mira ahora. Solo tenemos que mantener la calma». Poirot se aclaró la garganta discretamente. Los dos se separaron culpables como escolares sorprendidos en una travesura. «Perdóneme por interrumpir», dijo Poirot suavemente. «Solo quería expresar mi esperanza de que se haga justicia rápidamente. Siempre es desagradable tener sospechas sobre una familia». Sylvia se recompuso primero. «Por supuesto, señor Poirot». James asintió evitando la mirada de Poirot. Poirot sonrió cortésmente y se retiró. Fuera de la habitación, su sonrisa se desvaneció. James y Sylvia estaban escondiendo algo. Estaba seguro de ello. ¿Pero fue un asesinato o algún engaño? ¿Menor, pero aún peligroso? Necesitaba provocarlos más, sacudir el árbol y ver qué caía. Poirot pasó la tarde sembrando sutilmente semillas de duda entre los miembros restantes de la familia. A Leticia Wardour le comentó: «Es curioso, ¿no, Chris, que el señor Pennington, un hombre tan tenaz, haya muerto justo cuando las cuestiones sobre la herencia llegaron a un punto crítico?» A Lillian le dijo en voz alta: «Si Hubert es culpable, uno se pregunta si actuó solo o si tuvo socios silenciosos». A Sir Lawrence le dijo: «Los jóvenes de hoy a menudo están tan impacientes por el cambio, ¿no es de paz? A veces incluso están impacientes por las herencias». Cada comentario fue medido, diseñado para despertar temores y rivalidades privadas. Al anochecer, Poirot había logrado su objetivo. La frágil paz de Marston Hall se hizo añicos. Susurros, miradas penetrantes, silencios repentinos lo seguían a todas partes. Esperó. Los culpables actuarían tarde o temprano. La crisis llegó antes de lo que incluso Poirot había esperado. Aquella noche lo despertó un frenético golpe en la puerta. Lillian se quedó allí, con los ojos desorbitados y la bata bien apretada a su alrededor. «Señor Poirot», ella jadeó. «Alguien ha irrumpido en el estudio del señor Pennington». Poirot, plenamente alerta, la siguió rápidamente, por el pasillo. La puerta del estudio estaba entreabierta. En el interior los cajones estaban abiertos y los papeles esparcidos por el suelo. Poirot se movía con cuidado, observando con precisión las zonas alteradas. Alguien no se había limitado a registrar la habitación, la había registrado metódica y decididamente. Se inclinó para examinar el escritorio. El compartimento oculto estaba abierto. El cuaderno negro había desaparecido. Poirot se enderezó y apretó la boca. Se volvió hacia Lillian. «¿Descubriste esto?» Ella asintió pálida y temblorosa. «No podía dormir, me pareció escuchar un ruido. Vine a ver». Poirot le creyó. Tenía una expresión de auténtica sorpresa. «Pero el robo...» «Ah, eso era otro asunto. Solo alguien que conociera el cuaderno podría haberlo apuntado con tanta precisión, y solo una conciencia culpable llevaría a alguien a arriesgarlo todo para recuperarlo». A la mañana siguiente, Poirot convocó una conferencia privada con el inspector Morton. «Usted arrestó a Hubert Marston ayer», dijo Poirot con calma, «pero creo que actuaste prematuramente». El rostro rubicundo de Morton se ensombreció.
Con todo respeto, Monsieur Poirot, las pruebas... Poirot levantó una mano. Las pruebas pueden engañar. Los motivos pueden malinterpretarse. Solo pido paciencia. Morton frunció el ceño, pero asintió de mala gana. Poirot sonrió. No tenía ninguna duda ahora. El culpable había intentado incriminar a Joubert, utilizando como arma la impaciencia del inspector, y el robo del cuaderno fue un intento desesperado por borrar el último rastro de verdad. Pero ya era demasiado tarde. Poirot, confiando en sus pequeñas células grises, ya vio la forma del crimen. No actuaría todavía. No. El momento de la revelación debe ser perfecto, irrevocable, pero pronto, muy pronto, los reuniría a todos, y entonces el asunto de la pluma envenenada quedaría al descubierto para que todos lo vieran. Afuera, el día era brillante y claro, una belleza engañosa que enmascaraba la podredumbre dentro de Marston Hall. Poirot estaba junto a la ventana, con las manos a la espalda, contemplando la luz del sol reflejada en la fría piedra. «El mal», murmuró para sí, «a menudo se esconde detrás de las máscaras más encantadoras, pero Hércules Poirot», pensó con una sonrisa, había visto detrás de muchas máscaras. Y este no sería la excepción. Ahora genere la sección 6 de la historia, asegurando una continuidad fluida desde la sección anterior. Mantenga el mismo ritmo, desarrollo de personajes y acumulación de misterio sin revelaciones prematuras. Mantenga un recuento de palabras constante y avance la narrativa de forma natural mientras pasa a la siguiente sección. La atmósfera en Marston Hall se había vuelto plomiza por la sospecha y el temor. Cada paso en los pasillos sonaba más fuerte. Cada conversación se reducía a un susurro aterrador. El robo del cuaderno había conmocionado a la familia mucho más que el arresto de Joubert. Hércules Poirot se movía por todo aquello como un gato entre pájaros nerviosos, observando, plantando semillas, viéndolas brotar en pánico. Había decidido, era hora de jugar sus cartas, no de acusar, sino de sugerir. Crear presión con tanto cuidado que el verdadero culpable, acorralado y desesperado, se expusiera. Empezó durante el desayuno. Sentado a la larga mesa del comedor, Poirot colocó la servilleta sobre su regazo con gran cuidado. Miró hacia abajo en la mesa y notó los rostros tensos de James y Sylvia, la presencia inquietante de Joubert, liberado después de la intervención de Poirot, y la furia apenas disimulada en la boca apretada de Letitia Wardour. Lilian, pálida, pero serena, observaba a Poirot con silenciosa confianza. Sir Lawrence, débil pero tratando de mantener la dignidad, murmuró sobre el escándalo que envenenaba su apellido. Poirot se aclaró la garganta suavemente. «He estado pensando, Mes Amis», dijo. «Creo que existen algunos malentendidos graves en torno a la muerte del señor Pennington, malentendidos que, una vez resueltos, traerán un gran alivio a los inocentes». Dejó que eso quedara en el aire. James jugueteó con su cuchara. La sonrisa de Sylvia se desvaneció. Los nudillos de Leticia palidecieron. Poirot continuó, aparentemente sin darle importancia. Por ejemplo, muchos creen que Joubert tenía mucho que perder, pero hay que preguntarse, ¿quién tenía más que ganar? Sylvia dejó caer su taza con estrépito. El té se derramó sobre el lienzo. Ella maldijo en voz baja y se excusó apresuradamente. James se levantó como para seguirlo, pero la suave voz de Poirot lo detuvo. «Siéntese, señor James. Apenas hemos comenzado». James obedeció apretando la mandíbula. Poirot sonrió benignamente. El juego estaba funcionando. Más tarde esa mañana, Poirot fue a buscar a Letitia Wardour, que estaba sentada cosiendo con aire sombrío en la sala de estar. Se acercó sin ceremonias. «Señorita Wardour», dijo suavemente, «me parece que su posición aquí es muy delicada».
Ella levantó la vista bruscamente. ¿Cómo es eso? Poirot se encogió de hombros con actitud informal. Una mujer en su situación, que depende de la buena voluntad de la familia, podría verse tentada a asegurar su futuro por cualquier medio necesario. Los labios de Leticia se estrecharon. He servido fielmente a Sir Lawrence durante años. Poirot asintió. Por supuesto, pero la lealtad es algo muy complejo, ¿no es así? A veces lo que llamamos lealtad es, en verdad, ambición. Leticia se levantó rígidamente, olvidando su costura. No escucharé insultos, señor Poirot. Ah, dijo Poirot suavemente. No fue una acusación, simplemente una observación. La dejó allí parada, furiosa. Otra semilla plantada. El siguiente movimiento de Poirot fue más directo. Pidió hablar en privado con James Marston. Se encontraron en la sala de billar. El aire estaba cargado con el olor a tiza y cera vieja para madera. «Comprende, señor James», dijo Poirot, haciendo rodar distraídamente una bola de billar entre las palmas de las manos, que el señor Pennington era un obstáculo. Sin él, sus planes para la finca podrían seguir adelante. James se sonrojó enojado. No tuve nada que ver con su muerte. Sin embargo, usted se beneficiaría, dijo Poirot suavemente. Y uno no puede evitar notar que, desde el fallecimiento de Pennington, usted es más optimista. James metió una bola en una tronera. Estás ladrando al árbol equivocado, Poirot. Poirot sonrió levemente. Quizás no. Se giró para irse, pero luego hizo una pausa. ¿Sabes? Es interesante. Aquellos que protestan más fuerte son a menudo los que más tienen que temer. El rostro de James se oscureció siniestramente. Poirot lo dejó allí, hirviendo de resentimiento. Esa misma tarde Poirot encontró a Silvia sola en la biblioteca, fingiendo leer. Se acercó en silencio, observando la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos agarraban las páginas con demasiada fuerza. «Señora», dijo Poirot sorprendiéndola, «has estado muy callado últimamente». Cerró el libro con un chasquido. ¿Es eso un crimen, señor Poirot? En absoluto. Pero el silencio puede ser revelador. Deja espacio para el pensamiento, para el miedo. Silvia lo miró fijamente y su fachada se desmoronó. «Estás tratando de asustarme», dijo con voz ronca. La mirada de Poirot fue muy gentil. «No, señora. Solo estoy tratando de iluminar la verdad». Por un momento pareció como si fuera a romperse. Su boca se abrió y luego volvió a cerrarse. Ella se dio la vuelta sin decir una palabra más. Poirot se permitió un pequeño gesto de satisfacción. La presión estaba aumentando. Esa noche, Poirot solicitó una reunión familiar en el salón. Sir Lawrence, cansado y desaliñado, estaba sentado cerca del fuego. Los demás se acomodaron rígidamente alrededor de la habitación, evitando cada uno la mirada de los demás. Poirot estaba ante ellos, una figura pequeña y pulcra con su traje oscuro. «Mesdames et messieurs», dijo, «creo que es hora de poner fin a este desagradable asunto». Vio un destello de pánico en los ojos de Silvia. James se movió incómodo. Leticia Wardour estaba muy erguida y su boca era una fina línea de enfado. «Mañana por la mañana», continuó Poirot, «presentaré mis conclusiones al inspector Morton y nombraré al asesino del señor Alfred Pennington». Hubo una inhalación audible. Poirot sonrió amablemente. «Aconsejo a cualquiera que haya ocultado conocimiento o culpa que se presente antes de esa fecha. Sería muy sabio». Silencio. Entonces, James se rió. Fuerte, forzada, hueca. «Bueno, sin duda ha creado un drama, Poirot», dijo. «Pero descubrirá que ha hecho el ridículo. Aquí no hay ningún asesino». Poirot inclinó la cabeza. «Ya veremos». Se giró y los dejó.
Sus pasos resonaron siniestramente por el pasillo. Detrás de él estallaron voces, bajas, urgentes, temerosas. Perfecto. Por la mañana, Poirot sabía que el culpable haría un movimiento, desesperado, y cuando lo hicieran estaría listo. Solo en su habitación, Poirot permanecía sentado en perfecta quietud, dejando que los acontecimientos del día giraran lentamente en su mente. Aún quedaban detalles por confirmar, pero la presión psicológica que había ejercido ya estaba dando resultados. El miedo tenía un olor, una tensión en el aire, y mañana, cuando los reuniera a todos para el desenlace final, no habría escapatoria. El asesino había sido inteligente, pero no lo suficientemente inteligente como para derrotar a Hércules Poirot. Nunca eso. Se reclinó en su silla, juntó los dedos y se permitió una leve sonrisa. Mañana, la verdad y justicia ahora, genere la sección 7 de la historia, asegurando una continuidad fluida desde la sección anterior. Mantenga el mismo ritmo, desarrollo de personajes y acumulación de misterio sin revelaciones prematuras. Mantenga un recuento de palabras constante y avance la narrativa de forma natural mientras pasa a la siguiente sección. La noche que siguió al siniestro anuncio de Poirot fue una noche de sueño interrumpido y conferencias susurradas a puerta cerrada. Marston Hall, lleno de historia y de los secretos de su decadente familia, parecía un barril de pólvora, con la chispa lista para encenderse en cualquier momento. El propio Poirot durmió poco, yacía en la cama con los ojos cerrados, dejando que su mente, siempre ordenada, ordenara los hechos e impresiones que había recopilado. En algún lugar de la maraña de motivos, mentiras y medias verdades se encontraba la clave de todo el asunto. Al amanecer, George llamó suavemente a su puerta. «Monsieur Poirot», dijo con el rostro inusualmente pálido, «ha habido un incidente». Poirot se levantó inmediatamente y se vistió con meticuloso cuidado a pesar de las prisas. «Muéstramelo», dijo en voz baja. George condujo a Poirot a través de los terrenos brumosos hasta la entrada del antiguo laberinto de tejos del salón, una reliquia del siglo XVII, antaño motivo de orgullo, ahora ligeramente descuidada y melancólica. Cerca, de la boca del laberinto, se había reunido un pequeño grupo. El inspector Morton, algunos agentes, Lillian Marston, pálida y temblorosa, y una figura que Poirot reconoció de inmediato, Letitia Wardour. Pero no fue su presencia lo que llamó su atención. Era la figura que yacía sobre la hierba húmeda. James Marston muerto. El inspector Morton se levantó de su posición junto al cuerpo, con expresión sombría. «Estrangulado», dijo brevemente. «Trozo de alambre del cobertizo del jardín muy eficiente». Poirot se arrodilló junto al cadáver y examinó los rasgos magullados y distorsionados. No había señales de lucha, algo sorprendente para un hombre del tamaño de James. Él confiaba en su atacante, dijo Poirot en voz baja, o al menos no anticipó el asalto. Se levantó y examinó los rostros sorprendidos. Sylvia no estaba por ningún lado. Poirot se volvió hacia Letitia Wardour. «¿Quién encontró el cuerpo?» «Uno de los jardineros», dijo con voz ronca. «Fue a buscar a James cuando anunciaron el desayuno y no apareció». Poirot entrecerró los ojos. «¿Y por qué?», preguntó. «¿Estaba James Marston deambulando por los jardines antes del desayuno?» Nadie respondió. Poirot habló con más dureza. «Alguien lo atrajo hasta aquí. ¿Cree que el asesino volvió a atacar?», murmuró el inspector Morton. Poirot sonrió levemente. «No, inspector, creo que el asesino se desesperó». De regreso al salón, Poirot reunió a los miembros restantes de la familia en el salón. Habían encontrado a Sylvia, pálida y temblorosa, en su dormitorio.
Hubert Marston estaba sentado rígidamente en un sillón, con el rostro demacrado y gris. Leticia Wardour permanecía rígida junto a la ventana. Sir Lawrence, sin comprender apenas, dormitaba en su silla. Lillian se encontraba cerca, con las manos fuertemente entrelazadas. Poirot los observó a todos con gélida calma. «Mesdames et messieurs», dijo, «esta mañana James Marston fue encontrado asesinado, estrangulado eficientemente y sin lucha. Un grito ahogado de Silvia, un sollozo ahogado de Lillian». Poirot continuó, «Tengo claro que este crimen está directamente relacionado con la muerte del señor Pennington. Verá, James Marston sabía demasiado, o quizás se sospechaba que sabía demasiado». Silvia habló con los labios rígidos. Pero, ¿por qué alguien querría matarlo? La mirada de Poirot se agudizó. Tal vez porque podrían obligarlo a confesar, porque podrían persuadirlo a traicionar al verdadero culpable para salvarse. Hubo un silencio pesado. Poirot caminó lentamente hacia el centro de la habitación. Este segundo crimen revela la mano del asesino mucho más claramente que el primero. En su pánico se han mostrado. Se giró y su voz rompió la tensión. Anoche sugerí que el asesino tal vez quisiera confesar. En lugar de eso, prefirieron matar de nuevo. Es una tontería. Permitió una larga pausa, dejando que el silencio se volviera insoportable. «Inspector Morton», dijo Poirot de repente, «¿sería tan amable de pedir a sus hombres que registren a fondo el salón? En particular las habitaciones de todos los presentes». Morton asintió con gravedad. Poirot se volvió hacia la familia. «Les aconsejo a todos», dijo suavemente, «que piensen con mucho cuidado. Se acerca la hora de la verdad». La búsqueda arrojó resultados en una hora. En la chimenea de la habitación de Sylvia Marston se encontró una página arrugada y medio quemada. Poirot lo manejó con cuidado. Quedaba suficiente texto para ser legible. Era una nota dirigida a James Marston. «Nos vemos en la entrada del laberinto antes del desayuno. Urgente. Debemos hablar solos». Estaba sin firmar. Los ojos de Poirot brillaron. Se volvió hacia Silvia, que estaba sentada desplomada en un sillón, con el rostro pálido. «Señora», dijo muy suavemente, «¿reconoce esta nota?» Silvia negó con la cabeza en silencio. Poirot suspiró. «La letra es tuya». Silvia gimió suavemente, escondiendo su rostro entre sus manos. «Yo no lo maté», ella sollozó. «Juro que no. Lo hice». Poirot asintió. «Te creo». «Pero tú escribiste la nota». Ella asintió impotente. «Tenía que hacerlo». Ella lloró. «James me obligó. Dijo que si no lo ayudaba, lo revelaría todo, sobre el dinero, las deudas, la verdadera razón por la que queríamos que Pennington se fuera». Hubert levantó la vista bruscamente. Poirot levantó una mano. «Continúe, señora». Silvia tragó. «James quería postularse. Iba a chantajear a alguien que podría perder más que nosotros si los registros de Pennington salían a la luz. Dijo que tenía pruebas». «¿Prueba que pretendía utilizar como palanca?» «Sí». La expresión de Poirot se suavizó, pero solo ligeramente. «Y entonces», dijo, «alguien lo interceptó primero». Silvia enterró su cara entre sus manos llorando. Poirot no la consoló en absoluto. El juego casi había terminado. Se volvió hacia Hubert y Letitia. «Verás, mes amis», dijo en voz baja, «el miedo lleva a la gente a actos desesperados, y el asesino se ha revelado en su desesperación». Dobló cuidadosamente la nota quemada. «Mañana por la mañana», dijo, «los reuniré a todos y les daré el nombre del asesino». Hizo una reverencia y salió de la habitación. Su mente ya avanzaba. El segundo asesinato había sido imprudente, pero había sido decisivo. Todas las piezas estaban sobre el tablero. Ahora era simplemente cuestión de reunirlos ante los jugadores reunidos
y pronunciar su sentencia. Poirot sonrió, sombríamente para sí. El asunto de la pluma envenenada estaba casi terminado, y los culpables pronto saldrían a la luz. Ahora, genere la sección 8 de la historia, asegurando una continuidad fluida desde la sección anterior. Mantenga el mismo ritmo, desarrollo de personajes y acumulación de misterios sin revelaciones prematuras. Mantenga un recuento de palabras constante y avance la narrativa de forma natural, mientras pasa a la siguiente sección. La mañana era anormalmente brillante, como si el sol buscara disipar las sombras persistentes que se aferraban a Marston Hall. Hércules Poirot se levantó temprano, con movimientos precisos y deliberados. Hoy era el día. Pero antes de reunir a los sospechosos para el enfrentamiento final, faltaba una última pieza del rompecabezas. Un detalle pequeño y elusivo, pero vital. Empezó por regresar al estudio donde Alfred Pennington había pasado sus últimos días. La habitación seguía en desorden después del registro y el robo del cuaderno. Poirot se movió lentamente alrededor del escritorio, revisando cada cajón, cada rincón, cada superficie con la cuidadosa atención de un hombre que pule la última joya de una corona. Se detuvo junto al tintero. La pluma envenenada. Volvió a coger el frasco de tinta y lo estudió más de cerca. Era un pesado recipiente de vidrio con tapa plateada, claramente parte de un juego antiguo. Pero ahora Poirot notó algo extraño. La botella estaba ligeramente pegajosa al tacto, como si alguna sustancia se hubiera filtrado por un costado y hubiera sido limpiada apresuradamente. Desenroscó la tapa e inhaló con cautela. Debajo del fuerte olor a tinta había algo acre y químico. La mente de Poirot se aceleró. Alguien había manipulado la tinta misma, no solo la pluma. Una persona que pretende envenenar a Pennington mediante cualquier instrumento de escritura que haya utilizado. Pero Pennington había sido cauteloso. Había sospechado peligro. Por eso había aislado la pluma. Por eso no había escrito simplemente sin pensar. Poirot dejó la botella y examinó el resto del juego de escritura. Las plumas, la navaja, el secante. Entonces su mirada se posó en un detalle tan pequeño que podría haber pasado desapercibido para cualquier otra persona. El secante. Tenía una curiosa mancha, circular, aceitosa y ennegrecida, casi oculta bajo las habituales manchas de tinta. Los ojos de Poirot se iluminaron. Sacó un papel secante limpio del cajón y comparó ambos. La mancha no era comparable con los derrames de tinta comunes. Había erosionado ligeramente el papel, dejando una costra tenue y quebradiza en los bordes. También se había aplicado directamente al papel secante una sustancia cáustica, probablemente el veneno. Una doble trampa. Si Pennington hubiera siquiera borrado una carta recién escrita, el veneno habría entrado a través de cualquier corte o abrasión en su mano. Un método diabólicamente inteligente que garantiza la muerte sin administración directa. Poirot se enderezó, con un brillo de satisfacción en sus ojos, pero el diablo siempre estaba en los detalles, y ese detalle le decía algo crucial: quienquiera que haya envenenado la tinta. Y el secante tenía un profundo conocimiento de los hábitos de Pennington. Alguien que lo había observado trabajar, que sabía que borraba sus escritos compulsivamente. Alguien que pasó tiempo en el estudio, quizás incluso bajo la apariencia de cuidado y asistencia. Poirot se permitió una pequeña y sombría sonrisa. La red se estaba cerrando. Su siguiente paso fue visitar al ama de llaves del hall, la señora Danvers, una mujer de mirada aguda y con un conocimiento de toda la vida de los asuntos de la familia. La encontró en su pequeña oficina, puliendo los cubiertos con rápida eficiencia.
Ah, señora, dijo Poirot, haciendo una reverencia, busco solo un momento de tu tiempo. La señora Danvers frunció los labios, pero asintió. Dígame, dijo Poirot, sentándose con cuidado, ¿quién tenía libre acceso al estudio del señor Pennington? Bueno, supongo que casi todo el mundo, dijo. No es que al señor Pennington le gustaran las visitas, pero la señorita Wardour iba a menudo a buscar papeles para Sir Lawrence o a ayudar con la correspondencia. Señorita Wardour, murmuró Poirot. ¿Y también limpiaba allí? La señora Danvers negó con la cabeza. No, señor. La señorita Wardour no permitió que las criadas tocaran nada. Dijo que al señor Pennington le gustaba su privacidad. En efecto, Poirot sonrió levemente. ¿Y alguien más parecía inusualmente interesado en las costumbres del señor Pennington? La señora Danvers vaciló. La señorita Silvia, quizás, dijo lentamente. A veces se quedaba un rato preguntando por los documentos. Ella y el señor James siempre presionaban a Sir Lawrence para que vendiera partes de la propiedad. El señor Pennington se les interponía. Poirot asintió. Las piezas se estaban alineando, pero aún así, ¿quién se arriesgaría a envenenarse de forma tan sutil y metódica? Solo una persona coincidía con el perfil psicológico. Tranquila, controlada, con la paciencia para organizar un juego largo y la crueldad para matar 2 veces cuando se sentía amenazado. Poirot se levantó. Gracias, señora. Ha sido de gran ayuda. Al regresar a su habitación, Poirot encontró a George preparando su chaqué. Ah, parfait, dijo Poirot con aprobación. Hoy debemos estar impecables, mon ami. La ocasión no exige menos. George, acostumbrado desde hacía tiempo a las costumbres de su amo, no dijo nada. Se limitó a quitar una pelusa de la chaqueta de Poirot con precisión militar. Cuando Poirot estuvo completamente vestido, se sentó ante el pequeño escritorio y escribió una breve nota, convocando a toda la familia a la sala de estar a las 11 en punto. Hizo una pausa, bolígrafo en mano, reflexionando sobre la extraña crueldad del corazón humano. Miedo, codicia, ambición, los motivos eternos. Sin embargo, fue orgullo que había deshecho al asesino. El orgullo que los llevó a creer que podían manipular los acontecimientos sin ser detectados. Poirot dobló la nota cuidadosamente y la envió para que se la entregaran a cada miembro de la familia. El acto final estaba por comenzar. Y Hércules, Poirot la dirigiría con toda la precisión y dramatismo que merecía la verdad. A las 11 en punto, Poirot se encontraba una vez más en el gran salón de Marston Hall. La familia se reunió lentamente. Señor Lorenzo, frágil y confuso, que necesita el apoyo de Leticia Wardour. Lillian Marston, pálido pero sereno. Hubert Marston, hosco y vigilante. Silvia Marston, temblando, con los ojos ensombrecidos. Leticia Wardour, rígido y desafiante. Poirot los miró y sintió por un momento una profunda lástima. Los pecados de una familia puestos al descubierto. Se aclaró la garganta. «Mesdames et messieurs», dijo, «gracias por su presencia. Ha llegado el momento. Ahora revelaré la verdad detrás de las muertes del señor Alfred Pennington y del Lundemissintesen señor James Marston». Se escuchó un murmullo rápidamente silenciado. Poirot levantó una mano. «Pero primero debo explicar un pequeño pero decisivo detalle. La pluma envenenada no fue la única trampa. La tinta y el secante estaban envenenados». Leticia Wardour soltó un grito ahogado. Poirot volvió hacia ella su mirada, afilada como una espada. Solo alguien con acceso íntimo al estudio, alguien que pudiera moverse libremente y sin sospechas, podría haber ideado un plan tan inteligente. Hizo una pausa, saboreando la quietud, el crujido de la tensión. «Por lo tanto», dijo Poirot, en voz baja,
El asesino debe ser alguien que se presentó como un cuidador, alguien cuya presencia no fue cuestionada. Su voz se redujo a un susurro. El asesino es... Ahora genere la sección 9 de la historia, asegurando una continuidad fluida desde la sección anterior. Mantenga el mismo ritmo, desarrollo de personajes y acumulación de misterio sin revelaciones prematuras. Mantenga un recuento de palabras constante y avance la narrativa de forma natural, mientras pasa a la siguiente sección. El asesino, dijo Hércules Poirot, su voz suave pero que llegó a todos los rincones del salón, es la señorita Letitia Wardour. Se hizo un silencio atónito. Leticia no se movió. Ella permanecía rígida, con el rostro pálido y los ojos brillando como el frío acero. Poirot dio un paso adelante, siendo cada centímetro un meticuloso maestro de ceremonias. Examinemos los hechos, mes amis. ¿Quién tenía acceso al estudio del señor Pennington a todas horas? ¿Quién no despertaría sospechas al manipular sus útiles de escritura, su papel secante o su tinta? Solo la señorita Wardour, confiable e indispensable, se giró lentamente, incluyendo a todos en su mirada. Y debemos preguntar, ¿quién tuvo la paciencia para planear un asesinato tan sutil? No con una pistola o veneno en un vaso, sino corrompiendo las mismas herramientas que la víctima usaba a diario. Se requirió una mente metódica y un conocimiento de los hábitos de Pennington lo suficientemente íntimo como para saber que borraba sus papeles con frecuencia. Los labios de Leticia se abrieron como para hablar, pero Poirot la hizo callar con una mirada. «Envenenaste la tinta y el papel secante», continuó. «Usted se aseguró de que el veneno ingresara lentamente en el torrente sanguíneo del señor Pennington, disfrazado de un accidente cometido por él mismo». Sir Lawrence soltó un grito áspero de horror. Lillian se agarró con fuerza al brazo de su silla. Hubert se quedó mirando boquiabierto. Silvia, temblando, susurró, «¿Pero por qué?». Poirot cruzó las manos a la espalda. El motivo, como siempre, es una mezcla de ambición y miedo. La señorita Wardour tenía ambiciones, grandes ambiciones. Con Pennington desaparecido y Sir Lawrence cada vez más frágil, se posicionó como la compañera indispensable. Y si hay que creer en los chismes, la futura esposa de Sir Lawrence Marston. Un grito ahogado de Lillian. Los ojos de Poirot brillaron. Tal unión habría asegurado su futuro y la fortuna de la finca. Pero Pennington se interpuso en su camino. Descubrió a través de su fachada, pretendía desenmascararla, quizás incluso expulsarla de la casa por completo. Dejó un momento para que eso se asimilara. Y así, dijo Poirot en voz baja, ella actuó. Leticia finalmente encontró su voz. Se quebró mientras ella hablaba. «¿No tienes pruebas?» Poirot hizo una leve reverencia. «Pero tengo la verdad, mademoiselle. Usted manipuló la tinta. Envenenó el papel secante. Y cuando Pennington comenzó a actuar de manera sospechosa, cuando confió sus temores a otros, usted se desesperó, se acercó. Cuando James Marston, imprudente y codicioso, amenazó con exponerte, tal vez chantajearte, atacaste de nuevo. Lo atrajiste al laberinto con una nota falsificada en la mano de Silvia. Lo estrangulaste antes de que pudiera hablar. Las manos de Leticia se apretaron a los costados. «Usted cree que es inteligente, Monsieur Poirot», siseó. «Pero no sabes nada de la necesidad». Poirot ladeó la cabeza. «Ah, pero lo sé, mademoiselle. Sé cómo la necesidad tuerce el alma hasta que el crimen parece inevitable, incluso justo. Usted se consideraba la salvadora de Marston Hall, ¿no es así? Pero el asesinato nunca es salvación, es solo destrucción». El inspector Morton dio un paso adelante pesadamente. «Señorita Leticia Wardour», dijo, «debo pedirle que venga conmigo». «Leticia»,
Se irguió temblando de furia. «Crees que has ganado», dijo alzando la voz, «pero el salón está condenado de todos modos. Sir Lawrence está medio muerto y los buitres...» Lanzó una mirada mordaz a Hubert, a Silvia. «Sobrevuelan en círculos sobre nosotros». Poirot la observó desapasionadamente. «El asesinato no preserva, mademoiselle, solo acelera la decadencia». Con un movimiento final y convulsivo, Leticia intentó huir, pero el agente de Morton la agarró del brazo y la sujetó. La lucha fue breve. Mientras se la llevaban, los miembros restantes de la familia se quedaron atónitos, con el peso de las revelaciones estrellándose sobre ellos como una ola. Poirot les permitió unos momentos de silencio antes de hablar. Se volvió primero hacia Sir Lawrence. «Lamento, señor, que haya sido necesario exponer estos asuntos tan públicamente. Pero más vale una verdad dolorosa que una podredumbre oculta». Sir Lawrence asintió débilmente, con lágrimas acumulándose en sus ojos descoloridos. Poirot se volvió entonces hacia Lilian. «Mademoiselle ha demostrado valor e integridad. Confío en que, con un consejo sabio, Marston Hall aún pueda encontrar su redención». A Hubert y Silvia no les dijo nada. Su culpabilidad, de avaricia, de planes mezquinos, era bastante evidente, pero no era criminal. Vivirían con la vergüenza. Mirada de Poirot se suavizó ligeramente. «Y deben recordar», dijo, dirigiéndose a todos, «que el legado de Marston Hall no se limita a la piedra y la tierra. Se basa en el honor, en cómo lo siguen adelante a pesar de las sombras». Hizo una reverencia formal. «Mi trabajo aquí ha terminado». Mientras Poirot recogía su sombrero y su bastón para partir, Lilian se acercó a él en silencio. «Monsieur Poirot», dijo con voz temblorosa, «gracias». Poirot inclinó la cabeza. «Agradézcame, mademoiselle, viviendo con sabiduría. Proteja el bien, desarraigue el mal. Ese es el único agradecimiento que Hércules Poirot merece». Le ofreció una rara y cálida sonrisa. Luego se giró y dejó Marston Hall detrás de él. La brillante luz del sol del exterior lo golpeó como un golpe después de la penumbra del interior. Respiró profundamente, saboreando el fresco aire otoñal. Otro mal desenmascarado, otra restauración del orden, y ahora tal vez una tarde tranquila, una perfecta taza de chocolate y la compañía de un periódico. Se ajustó los puños con satisfacción. Mientras caminaba por el camino de entrada, pasando por el antiguo laberinto, de tejos donde el asesinato había florecido como una flor venenosa, Poirot se permitió un último pensamiento. El mal, por inteligente o oculto que sea, nunca podría resistir la persistente luz de la verdad. Y mientras Hércules Poirot respirara, sería su implacable campeón. Ahora genere la sección 10 de la historia, asegurando una continuidad fluida desde la sección anterior. Mantenga el mismo ritmo, desarrollo de personajes y acumulación de misterios sin revelaciones prematuras. Mantenga un recuento de palabras constante y avance la narrativa de forma natural mientras pasa a la siguiente sección. Caía la tarde cuando Hércules Poirot subió al pequeño automóvil privado que le había preparado el inspector Morton, dejando atrás Marston Hall. Mientras la silueta de piedra gris del salón se perdía en el campo brumoso, Poirot se recostó en el asiento de cuero y cruzó cuidadosamente las manos sobre el bastón. El asunto de la pluma envenenada había concluido. Justicia, reflexionó Poirot. Había seguido su curso, pero no sin tristeza. El arresto de Leticia Wardour había provocado nuevos temblores en la ya fracturada familia Marston. Su desafío inicial dio paso al silencio durante su declaración oficial. Confesó poco, pero el peso de las pruebas y su propia conducta quebrantada no dejaron lugar a dudas. Poirot había estado presente cuando se firmó la confesión. Una descripción fría y meticulosa de cómo había observado las rutinas de Pennington. Se había dado cuenta
de sus vulnerabilidades y había planeado su movimiento con una paciencia escalofriante. Se había visto a sí misma como una protectora de Marston Hall, una conservadora de su dignidad, y sin embargo, su ambición la había corrompido por completo. Y James Marston, tonto e imprudente, había pagado el precio por intentar sacar provecho de la oscuridad que creía poder controlar. Poirot suspiró suavemente. El corazón humano, reflexionó, era infinitamente complejo. En los días posteriores al arresto de Leticia, la familia luchó por recuperarse. Lillian Marston, a instancias silenciosas de Poirot, tomó las riendas de las operaciones diarias de la finca. Poseía compasión y fuerza, una combinación poco común, y Poirot confiaba en que, bajo su dirección, Marston Hall aún podría salir del escándalo con la dignidad intacta. Hubert Marston, escarmentado por la exposición de su mala gestión financiera, se retiró del frente. Poirot sospechaba que permanecería en la periferia, contribuyendo discretamente, sin ambiciones de liderazgo. Sylvia Marston, despojada de sus sueños de glamour y riqueza, regresó a Londres y su matrimonio con James reveló póstumamente sus grietas al mundo. Poirot sabía que no había sido una asesina, pero su vanidad y su avaricia la habían convertido en cómplice involuntaria de una tragedia mayor. En cuanto a Sir Lawrence Marston, los acontecimientos le habían asestado un duro golpe. Su mente, ya frágil, parecía retroceder cada día más. Sin embargo, Poirot tenía la esperanza de que, rodeado por fin de honestidad, el anciano pudiera encontrar algo de paz antes del final. Las reflexiones de Poirot fueron interrumpidas cuando el automóvil redujo la velocidad y se detuvo ante la modesta pero cómoda posada donde había elegido pasar una última noche antes de regresar a Londres. Salió al aire fresco y se detuvo para admirar la puesta de sol que brillaba sobre los campos escarlata y dorada, feroz y fugaz. Dentro del pequeño salón de la posada, pidió una taza de chocolate caliente, bien hecho con crema espesa, y se sentó junto al fuego, saboreando la tranquilidad. Pensó que era en esos momentos de tranquilidad cuando realmente entendía la naturaleza de su trabajo. No se trataba simplemente de resolver enigmas, de exponer crímenes. Era la restauración del orden, la reparación de aquello que había sido roto por el engaño, la ambición o el miedo. Poirot sonrió levemente. Sabía que el mundo nunca estaría sin mal, pero mientras los hombres y mujeres luchen por descubrir la verdad y defender la justicia, la esperanza nunca desaparecerá. Se permitió un momento de indulgencia, recordando su juventud, las guerras que había presenciado, las traiciones y tragedias sufridas, y, aun así, perseveró. Aun así, él creyó. Más tarde esa noche, mientras empaquetaba su pequeña maleta, con la precisión de un hombre que coloca el último cuadrado en un mosaico, George entró con un telegrama. Poirot lo aceptó con una ceja arqueada y lo abrió con un pequeño movimiento de su navaja. El telegrama decía urgente: cliente particular solicita sus servicios. Cuestión de honor familiar. Stop. Organizaremos el viaje a Cornualles si está disponible. Stop. Responda lo más pronto. Stop. Poirot se rió entre dientes. Otro misterio. Otra familia dividida por secretos. Y Hércules Poirot, una vez más, convocado a desenredar los hilos enredados. Escribió una respuesta breve y cortés, aceptando el caso, y se lo entregó a George para que lo enviara. Luego, con la serena satisfacción de un hombre que ha decidido su rumbo, Poirot se volvió hacia el espejo y se ajustó su impecable corbata. Aquella noche, mientras apagaba la lámpara que había junto a su cama, Poirot se permitió una última reflexión sobre Marston Hall.
La tragedia había sido evitable si el orgullo no hubiera nublado el juicio, si la ambición no hubiera envenenado la lealtad. Leticia Wardour, a pesar de su cuidadosa conspiración, había sucumbido a la locura más antigua de todas, creer que sus fines justificaban cualquier medio. Pero el mal, pensó Poirot, nunca fue grandioso. Era pequeño, mezquino, cobarde. Siempre. Un veneno no solo en la pluma, sino en el corazón. Poirot sonrió sombríamente en la oscuridad. Donde había engaño, él lo descubriría. Donde había falsedad, él traería la verdad. Y donde había injusticia, Hércules Poirot, pequeño, preciso, implacable, se mantendría. Al amanecer de la mañana siguiente, abordó el tren con destino a Cornwall, dejando atrás los brumosos campos de Sussex y los fantasmas de Marston Hall. Al otro lado de la ventana, la campiña inglesa pasaba entre ondas verdes y doradas. Poirot cruzó las manos, cerró los ojos y se permitió descansar un momento. Sabía que pronto el pequeñas células grises sería llamado a actuar una vez más, y estaría listo, siempre listo.